Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos viendo el capítulo número 8 y ya desde el 7 empezamos a notar que los pasajes que se describen ahí son un poquito complicados para entenderlos, porque se usan muchas figuras y algunas nos dejan en qué pensar. Estamos viendo la visión del carnero y del macho cabrío. Yo pregunto, si alguien me quiere responder, ¿será posible que por tener una visión, una revelación de parte de Dios, de su palabra, nos enfermemos por no comprenderla? ¿Será posible? ¿Quién quiere contestar? ¿Creen que es posible que uno enferme gravemente por no comprender una revelación, una visión? Hermano pastor, yo pienso que... Buenos días, antes que nada. Buenos días, hermano Alejandro. Yo pienso que si es una revelación y que uno espiritualmente la recibe, pero que no la entiende, debe de haber alguna preocupación dentro de uno y por ende tal vez sí puede caer uno en alguna situación de enfermedad, de angustia, de depresión, hermano pastor, pienso yo. Muy bien, hermano Alejandro, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Buenos días, hermano Gustavo. Buenos días, hermana Mildred. Sí, imagínese Daniel teniendo la interpretación, ¿cómo se ponía? Imagínese no teniéndola. Yo imagino que sí. Que sí. Ok, ya llevamos dos opiniones que sí. Una tercera opinión y continuamos. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, en el caso de José con el faraón, cuando se le revela lo de las vacas flacas y lo del trigo, que el faraón no podía dormir, no podía realizar sus actividades hasta que José pudo interpretar el sueño de él. Ahí nos quedamos. Muchas gracias a todos los que han participado. Hoy vamos a hacer un poquito la enseñanza participativa. Sí es posible enfermarse. El versículo 27 de este capítulo 8 dice, hablando Daniel, dice, y yo Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea que sí se puede uno enfermar por varios días por no comprender o no discernir una revelación de la palabra de Dios. Y todos estamos expuestos a estos porque
los que estudiamos la palabra de Dios, los que nos dedicamos a esto, nos hemos encontrado a veces con algunos pasajes difíciles de comprenderlos y nos vamos esa noche a nuestra cama con el pensamiento y con la preocupación de qué es lo que el Señor está diciendo en ese pasaje. Y amanecemos y la preocupación no se nos quita y vamos a buscar textos y vamos a buscar información para tratar de entender aquella escritura y a veces ni comemos, se nos quita el apetito porque hay una preocupación en nosotros. El caso de Daniel fue más grave. Se enfermó, dice, y quedó quebrantado por esta profecía. Quiere decir que la profecía es muy importante, esta profecía. Para que Daniel se haya enfermado, Daniel pudo dimensionar de alguna manera las consecuencias que iba a sufrir el pueblo de Israel a causa de la visión que él tenía. Y él está relatando en este capítulo 8 la visión del carnero y del macho cabrío. Pareciera que no tiene nada que ver con Israel, pero no es así. Por eso es que Daniel se enfermó, porque iba a tener repercusiones terribles en el pueblo de Israel. Y esas repercusiones alcanzan hasta nuestros días y traspasan nuestros días y van a llegar al periodo de la gran tribulación. Y la misma preocupación habrá para los hijos de Dios de ese tiempo. Yo les había mostrado esta imagen la semana pasada. Y dice ahí el espectáculo brutal de la naturaleza salvaje. Porque el Señor está usando estas figuras y se las está mostrando a Daniel para darle una lección de forma gráfica de lo que iba a acontecer en esos días. Vimos también esta otra imagen de la caída de Medo-Persia y el ascenso de Grecia, cómo el macho cabrío hirió y quebró los dos cuernos del carnero. ¿Se recuerdan que hablamos que el carnero, el que está aquí al lado izquierdo en su pantalla, representaba el imperio de Media y de Persia, y que el macho cabrío que está acá representaba el imperio griego? Y se dieron las batallas, y dice, el macho cabrío hirió y quebró los dos cuernos del carnero. Y está el carnero tirado y los cuernos arrancados, y el macho cabrío pisoteando al carnero. Todo esto fue lo que enfermó a Daniel. Quiere decir que nosotros no podemos subestimar esta profecía, esta revelación, porque si así fuera, nosotros no estamos comprendiendo la palabra de Dios. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto de este pasaje, porque entiendo que es un poquito complicado. Antes de seguir, hemos visto en este pasaje, y Daniel nos describe con mucho detalle, la participación de cuernos grandes y cuernos pequeños. Otra pregunta. ¿Quién de ustedes quisiera ser cuerno grande o cuerno pequeño? Respóndame y me dice qué clase de cuerno quisiera ser usted y por qué. ¿Quién quiere responder? Hermana Silvita, veo que tiene ganas de responder. Habla pues. Bueno, pastor. Sí, hermano Orlando. El cuerno pequeño sería el anticristo, ¿verdad? Y no podríamos Querer ser el anticristo. querer ser el anticristo. Bien. ¿Y cuerno grande? ¿Le gustaría ser cuerno grande? Tampoco. No sé qué significará cuerno grande. Ah, que no estaba poniendo atención a la clase.
Nancy quería decir algo. Bueno, hermano, Matemita. sí, bueno, aquí estábamos viendo de que el cuerno grande fue Alejandro Magno con el emperador. Correcto. Y luego se dividió en cuatro cuernos pequeños, ¿ah? Porque el imperio entonces, pero se dividió. Correcto. También en el carnero era un cuerno grande y un cuerno pequeño, porque uno era más potente que el otro, era un reino era más grande que el otro. Muy bien, se está ganando un chocolate. Pequeños. Los persas eran más grandes, tenían más fuerza. Sí, sí. Bueno, yo realmente, si la fuerza y todo eso me lo da espiritualmente, sí sería un cuerno grande, pues porque fuera espiritualmente, que tuviera la fuerza y el poder que Dios nos diera eso. Pero como ellos, definitivamente no. Interesante su respuesta. Pero ahora sí creo que hermana Silvita quiere decir algo. Lo que sucede, pastor, es que en mi posición, la verdad no me gustaría ser de ninguno de los dos. Okay. Porque si el cuerno grande sí es cierto, es poder, y el pequeño es el anticristo, yo la verdad, en mi posición, creo que ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ah, okay, esa es otra opinión interesante. Gracias, hermana Silvita. ¿Y alguien quisiera hacer el cuerno pequeño del capítulo 7 o del capítulo 8? ¿Qué diferencia hay entre los dos cuernos pequeños? Hoy es día de examen. ¿Se recuerdan que vimos en el capítulo 7 hay un cuerno pequeño? Capítulo 8 hay otro cuerno pequeño que no es el mismo cuerno. ¿Quién quisiera hacer el cuerno pequeño del capítulo 7? No, vamos a seguir, ya no los voy a examinar. Vamos a continuarlo. Entonces hemos visto que en Daniel 8:9, la primera abominación vendría de un cuerno pequeño, capítulo 8, versículo 9, y que surgiría de la división del cuerno grande que fue quebrado, versículo 8. El cuerno grande representaba a Grecia y a Alejandro Magno, versículos 21 y 22. En contraste con el cuerno pequeño de Daniel 7, oiga, en contraste con el cuerno pequeño de Daniel 7, no de Daniel 8, que acompañaba a los 10 cuernos del cuarto reino, o sea, el imperio romano, el cuerno pequeño de Daniel 8:9 representa un líder que saldría de una de las divisiones del imperio de Alejandro. Y aquí debemos de comparar también Daniel 11:15 y Daniel 11:21. Aunque estos cuernos de Daniel 7 y 8 son individuos y líderes diferentes, tienen una cosa en común. Los dos cuernos persiguen al pueblo de Dios. Los dos cuernos pequeños, tanto el del capítulo 7 como el del capítulo 8. Los dos iban a causar estragos y muerte al pueblo de Dios. Obviamente que las consecuencias por ello las iban a tener que enfrentar delante del Dios Todopoderoso por hacer esa matanza al pueblo de Israel. Este cuerno pequeño de Daniel 8:9 haría cosas increíblemente malas al pueblo judío y al sitio del templo en Jerusalén. Eso lo vamos a ver en Daniel 11, del 29 al 31. Este cuerno pequeño de Daniel 8:9 resultaría ser Antíoco IV Epífanes del imperio Seleucida, también llamado el rey del norte. El rey del norte. Entonces, continuemos donde nos quedamos la semana pasada, el versículo 12 del capítulo 8. Dice, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó.
todo este versículo dice que la razón de esto fue la prevaricación. A causa de esto, le fue entregado ¿a quién? El ejército junto con el continuo sacrificio. ¿A quién le fue entregado? ¿Y quién echó por tierra la verdad? ¿Y quién hizo cuanto quiso? ¿Y quién prosperó? Les voy a ayudar un poco porque vamos a tratar de comprender bien esto. Como está hablando de que la causa es la prevaricación, entonces veamos qué es el prevaricato. El prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Como sé que el tema es complicado y estamos tocando aquí términos jurídicos y nosotros, la mayoría, no somos abogados y no entendemos mucho de esto, pero tenemos con nosotros dos excelentes abogados de mucho prestigio, con una carrera judicial impresionante. Y voy a molestar al hermano, primero al hermano Juan Fernando Godínez, si él en su carrera judicial recuerda y que nos pueda ilustrar gráficamente un caso de prevaricato. Hermano Fernando, si pueden encender su micrófono, por favor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Realmente este tema es un tema bastante complejo y complicado. Para nosotros los jueces también es un poco difícil analizar el prevaricato. Exactamente lo que expuso el hermano pastor es un concepto que está también en el Código Penal actual. En el artículo 462 del Código Penal establece: el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución, dice, dictada por el juez en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. El artículo es muy claro y el concepto que expuso el hermano pastor también ahí de Wikipedia es realmente eso y es entendible, es muy entendible, pero en la práctica no es tan entendible. Para llegar a cometer un hecho de prevaricato, este artículo 462 requiere de requisitos. En primer lugar dice el juez. Claramente es el juez quien comete el delito. Ninguna otra persona podría, aunque ahí dice autoridad u otro servidor público dicte una resolución, pero regularmente son los jueces los que dictan la resolución. Además dice el juez que a sabiendas dictare, o sea, tiene que él estar claro, él tiene que conocer que la resolución que él está dictando es contraria a la ley. Cualquier norma que él viole en una resolución es contraria a la ley y podría iniciarse un proceso penal en contra del juez por ese hecho. Y además dice que esta resolución que dicta el juez, aquí hay un verbo que es dictar la resolución contraria a la ley. También dice, o que la fundare en hechos falsos, que esa resolución que dicta el juez, en esa resolución
contenga hechos falsos y que sobre esa resolución él dicte, por ejemplo, una sentencia condenatoria. Entonces, como hay varios requisitos para cometer esta prevaricación o prevaricato, es un poco difícil que el juez que dicta la resolución, tal vez puede ser una persona que esté principiando a ejercer la judicatura, pero generalmente nosotros como jueces tenemos la obligación de conocer la ley y creo que es difícil que un juez dicte una resolución contraria a la ley. Si la ley dice que el juicio, por ejemplo, un debate, debe ser oral y él no la hace oral, pues hay una resolución contraria a la ley. Y cualquier norma que él dicte o que él en la resolución sea una norma contraria a la ley, se comete el prevaricato. Yo realmente no conozco un caso exacto. Sí hay una infinidad de denuncias de prevaricato, pero nunca se ha establecido exactamente que un juez haya dictado una resolución contraria a la ley. Lo que sí se hace constantemente es que los jueces muchas veces dictan resoluciones o sentencias en hechos falsos. En hechos falsos. Y eso sí es muy común y corriente, que se establezca una falsedad en una resolución y especialmente en un juicio penal, si se declara la condena de una persona. Entonces, ¿y eso no es prevaricato, sí, hermano Fernando? No sé si... ¿Qué manda? ¿Y eso no es prevaricato? ¿Cuál? Digamos, esto que usted está exponiendo ahorita de jueces que sí se da, de jueces que sobre hechos falsos dictan sentencia, ¿eso no es prevaricato? Ah, sí, ahí sí hay prevaricato y sí se ha denunciado. Ah, okay. También porque se ha dictado con fundamento en hechos falsos. Eso es más común que dictar una resolución que sea contraria a una norma. Es muy difícil, pero sí en hechos falsos. No sé si el Juan Carlos tiene algún caso concreto que conozca él en la realidad para que él nos pueda ilustrar acerca de eso, pero sí efectivamente requisitos indispensables, como dice el artículo 204 de la Constitución Política de la República, que solo el organismo judicial puede dictar resoluciones en ley. Okay, gracias, hermano. Gracias, hermano Juan Carlos. Oigamos, hermano Juan Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Yo creo que ya la exposición inicial suya, hermano pastor, y lo que ha explicado el hermano Godínez ampliamente y con fundamento legal es totalmente cierto. Yo a título personal y cabalmente fue punto de mi abogado y notario cabalmente el tema del prevaricato. Y debo de advertir lo que ya el licenciado en situación muy puntual refiere a que no podemos nosotros como jueces y conocedores de ley desconocer la misma, porque eso sería una situación aberrante. Lo que comúnmente pasa y hemos conocido, tal como lo refiere el licenciado Godínez, es de que muchos jueces suplantan pruebas o en una forma falsa por cuestiones de declaraciones testimoniales o situaciones similares en relación a la prueba, emiten sus resoluciones y ahí también hay prevaricato. Debo de advertir de igual forma, y yo creo que en una oportunidad
a usted, hermano pastor, le refería una experiencia no muy grata que tuve ejerciendo mi judicatura cuando un alto magistrado de la Suprema Corte quería influir en mi resolución cuando era una circunstancia que tenía en trámite y en proceso en el cual un familiar se veía afectado. Yo no me presté a ninguna presión, mantuve mi postura y mantuve mi principio y mi valor y mantuve por sobre todas las cosas el sagrado principio de la independencia judicial, y eso me costó caro, pues por supuesto. Fui llamado a la corte, pero enfrenté todo. Pero como tenemos un juez justo, no hubo ningún problema al final. Debo de advertir de que esta situación a la que se refiere el hermano Godínez, ya lo dijo él, es una situación bien compleja, es una situación que cotidianamente se da a nivel tribunales, y ahí viene mi agregado, y ahí viene mi aporte. Debemos de ser jueces probos, con acrisolada honradez, pero por sobre todas las cosas con principios y con valores y con temor al Señor. Solamente, hermano pastor. Ok, gracias. O sea que en la experiencia ustedes no han tenido un caso de prevaricato de parte de algunas de las autoridades de Guatemala, hablando de Guatemala. Entiendo. No tan así, hermano pastor. Yo creo que hay dentro de lo que cabe, y no puedo precisar el número, pero hay algunas denuncias y que se han conocido, y yo creo que en una o en dos se ha emitido sentencia cabalmente por ese prevaricato, por estar dictando resoluciones contrariamente a lo que establece la ley. Y el dolo y la intención ha habido en un momento dado bajo ciertas presiones y bajo ciertas circunstancias que ustedes se podrán imaginar. Solamente, hermano pastor. Gracias, hermano Juan Carlos. Por último, vamos a oír otra opinión también de una distinguida abogada que nos acompaña en esta reunión. Le voy a pedir a Nancy si ella quiere opinar como abogada con respecto al tema del prevaricato. Papi, aquí tal vez viéndolo ellos lo están viendo desde el punto de vista como jueces. Sí. Yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, porque Sí. como aquí, así con este concepto que dice que consiste en que una autoridad o juez emita una resolución de asunto administrativo judicial, ¿verdad? Sí. Puede ser de que a mí como patrono esa resolución no me conviene o no me es favorable a mí. Entonces, si no me es favorable o si están aplicando una ley o a sabiendas que están aplicando una resolución contraria a la ley, yo puedo apelar y de ahí puede ser de que en segunda instancia me concedan a mí el derecho. Y si aún así puedo interponer un amparo para que la ley me acoja a mi petición. Entonces, yo creo que antes de que se llegue a la prevaricación, primero tienen que surgir todas estas circunstancias, todos estos hechos legales o armas legales que uno como abogado tiene para defenderse y para defender, digamos, los intereses ya sea del patrocinado o del empleador. Ok. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos opiniones interesantes. Imagínense que se estaba hablando en la ley terrenal que un juez emita o una autoridad emita una resolución arbitraria en el plano natural físico de nuestra vida cotidiana. Pero si esto lo trasladamos a la parte espiritual, en el versículo 12, ¿quién está cometiendo prevaricato? Porque dice que el prevaricato consiste en una autoridad, juez u otro servidor público que dicta una resolución arbitraria. ¿A quién se está refiriendo
Daniel en el capítulo 8, versículo 12. A causa de la prevaricación, o sea, alguien está prevaricando. ¿Quién es ese alguien? Vamos a verlo. Usted dice, acá, un comentario que les tengo. Dice, fue a causa de la voluntad permisiva de Dios que este cuerno pequeño actuó y prosperó durante este periodo. O sea, quien cometió prevaricato fue el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño del capítulo número 8? Antíoco Epífanes. Él era la autoridad, el que cometió prevaricato. Y cometió prevaricato delante de Dios, no delante de los hombres. Se puede imaginar si la ley, nos dijo ahí el hermano Fernando, la ley terrenal condena hasta con 6 años de prisión a un juez que emita una resolución bajo circunstancias de prevaricato, 6 años de cárcel. ¿Cuál será la condena de Dios para un personaje, una autoridad que comete prevaricato en contra de las leyes de Dios? ¿Cuál será el castigo? Si la ley terrenal castiga con 6 años a un juez que actúe bajo prevaricato. Interesante, ¿verdad? Mire cuántas situaciones hay interesantes que hay que meditarlas con un poquito más de profundidad y no solamente leer el texto, sino que comprender el texto y tratar de escarbar la escritura para ver de quién está hablando y qué es lo que se está diciendo y por qué Daniel llega al punto de enfermarse gravemente. Porque esta revelación, esta visión que él está teniendo, le impactó profundamente. Versículo 13. Entonces, dice Daniel, oí a un santo que hablaba. A un santo que hablaba. Lo oyó Daniel en la visión. Y otro de los santos, un segundo. Otro de los santos preguntó al que hablaba. El segundo santo le pregunta al primer santo, que era el que hablaba, y le hace una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hermanos, esto de veras que realmente lo pone a uno en qué pensar. Y no podemos simplemente leer la escritura sin comprenderla, porque nos quedamos en blanco y no vamos a saber de qué se está hablando. Y en la vida espiritual nosotros podríamos llegar a sufrir consecuencias por no tener entendimiento en la palabra. Recuérdense que la Biblia dice, el Señor refiriéndose a su pueblo dice, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, nosotros somos hoy en día el pueblo de Dios y nos podemos perder por falta de conocimiento. O sea, el evangelio no es cualquier cosa, no es para cualquier persona. Tiene que ser para los santos de Dios, quienes nos interesamos en la palabra y profundizamos en ella. Y como decía el doctor en su enseñanza, debemos de desmenuzarla, debemos de triturarla, debemos de encontrar la esencia de lo que se está diciendo. O sea, la pregunta del segundo santo es ¿hasta cuándo? O sea, está pidiendo que se le marque un tiempo. ¿Y quién va a marcar ese tiempo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Cuál es ese continuo sacrificio? ¿Era el sacrificio que estaban haciendo los judíos bajo las leyes de Moisés? Es que este segundo ángel está preguntando que si esa práctica del continuo sacrificio va a tener un final y cuándo va a ser. Pero no se queda ahí la pregunta, dice, y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación? ¿Hasta cuándo durará que el ejército pisotee
¿A quién? Daniel se está refiriendo al pueblo de Dios. O sea, mire, estos versículos tienen mucha profundidad, muchas repercusiones en la vida nacional, en este caso del pueblo de Israel. La pregunta formulada, ¿hasta cuándo?, está relacionada con la duración de la profanación del templo. ¿Quién estaba profanando el templo? Antíoco Epífanes. ¿Quién era Antíoco Epífanes? El cuerno pequeño de Daniel, capítulo 8, versículo 9. ¿Qué llegó a hacer este hombre? Llegó a sacrificar cerdos en el templo de Dios y metió una estatua de Zeus como Dios y obligó al pueblo de Israel a adorar a Zeus y sacrificar cerdos en el lugar sagrado. Entonces este segundo ángel, este segundo santo, le pregunta al primero, ¿hasta cuándo va a durar esa profanación del templo? Israel debiera de haber estado muy atento a esta profecía de Daniel, porque de eso dependía la continuidad del cumplimiento de la ley de Moisés. Y si ya había llegado Antíoco Epífanes y había suspendido el continuo sacrificio dictado por Dios por medio de Moisés, entonces ellos tenían que estar seguros y saber hasta qué fecha ellos podían continuar con sus ritos. Aquí santo se refiere a los ángeles, seres creados por Dios, una criatura sobrenatural. También observamos que en este versículo la profanación del templo es llamada la prevaricación asoladora. Es importante que distingamos estos términos y los comprendamos, hermanos. Y según otra versión, quiere decir la transgresión que espanta. Bueno, entonces dice el versículo 14. Y él dijo, ¿quién él? Bueno, el segundo santo le está preguntando al primero que está hablando. Ahora el primero va a responder. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué quiere decir 2300 tardes y mañanas? Quiere decir 2300 días. Todo ese tiempo va a durar la prevaricación asoladora. Después de los 2300 días, ¿qué va a pasar? El santuario iba a ser purificado. Entonces el Señor está marcando un término a la prevaricación. Y le está diciendo al pueblo de Israel por medio de Daniel que esa prevaricación asoladora va a durar 2300 días. Y después de ese tiempo el santuario tiene que ser purificado. Entonces nos está diciendo que a Antíoco Epífanes le van a quedar 2300 días de vida o de gobierno en el reino, en la nación de Israel. Y que entonces va a ser expulsado por Dios. Dios va a usar algún mecanismo para expulsar a Antíoco Epífanes para que deje de hacer prevaricato, cometer prevaricato en su santuario. Los 2300 días son aproximadamente 6 años, 4 meses, en los que se sacrificaba un cordero 2 veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde, según Éxodo 29:38. Esa era la práctica de los judíos. Pero en el tiempo en que Antíoco comenzó a perpetrar sus atrocidades, alrededor del año 170 antes de Cristo, él empezó en el año 170 antes de Cristo. Está dentro del periodo de los 400 años del silencio de Dios. Quiere decir que la profecía Daniel la recibió en el año 500 y pico y se viene cumpliendo en el año 170, porque hasta ahí apareció Antíoco y empezó a cometer todas esas atrocidades en el templo. ¿Qué pasó entonces? Finalmente, el sacerdote Judas Macabeo, llamado el Martillo, rechazó al ejército sirio
Y en ese tiempo el templo fue purificado al final de los 2300 días, después de la muerte de Antíoco. Mire cómo la profecía era tan específica, tan clara, que nos da información bien fidedigna e interesante. Y en este caso, para los judíos era una esperanza y saber que faltaban 6 años, 4 meses para acabar con todo ese, ¿cómo es? No sueño, sino que esa, no es la palabra. O sea, cuando uno tiene un sueño malo, bueno, y saber que se iba a restaurar su relación con Dios. Después de la muerte de Antíoco y dedicado nuevamente el templo, después de su profanación, recordemos que él había colocado una imagen de Júpiter, Antíoco, y había sacrificado cerdos sobre el altar del templo. Esta purificación se celebraba en la fiesta de las luces, que se conoce con el nombre de Hanukkah. Hace unos días, a finales del año pasado, apareció un rótulo aquí en las calles de Guatemala hablando de Hanukkah. ¿Y qué era eso? Es la celebración de la purificación del templo que se realiza por los judíos en la fiesta de las luces. Y eso ocurrió en una ocasión, en Juan 10:22, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es la misma fiesta de las luces. Ahí se dio un Hanukkah. Cuando sigamos, dice, el profesor Walworth sugiere que los 2300 días, en su opinión, constituyen el periodo de tiempo transcurrido entre el año 171 a.C., año del asesinato de Onías III, quien era el legítimo sumo sacerdote antes de la profanación del templo por Antíoco Epífanes, y el año 165 a.C. ¿Cuánto hay de 171 a 165? ¿Cuánto? 6, ¿verdad? ¿Y cuánto decía que iba a durar la profanación? 6 años. Ahí se está cumpliendo. Se cumplió en el año 165, cuando el templo fue purificado el 25 de diciembre del año 165 antes de Cristo. Una hermenéutica correcta conduce a encontrar el cumplimiento de los 2300 días dentro del periodo de tiempo del que nos habla el contexto, es decir, en la época de Antíoco Epífanes. Miren, la profecía es más que importante, más que interesante. En ese momento para Daniel esto tenía mucho valor y él quería conocer lo que iba a pasar. Aquí está lo que dice Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso era lo que venía haciendo el pueblo de Israel hasta que llegó Antíoco Epífanes y prohibió que se hicieran estos sacrificios, y entonces él instauró que se sacrificaran cerdos en lugar de los 2 corderos. Eso le costó la vida a Antíoco Epífanes, porque estaba prevaricando, estaba haciendo resoluciones que eran contrarias a la ley, y Dios intervino. O sea, Dios siempre va a intervenir en el mundo sin importar si es un imperio o si es una persona. Cuando alguien profana la palabra de Dios, debe de esperar con el tiempo que Dios juzgue y haga prevalecer su palabra. Versículo 15. Dice, y aconteció, dice Daniel, que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. O sea, si a Daniel le costó entender la visión, entender la revelación, ¿dónde quedamos nosotros? Sin embargo, para nosotros es más sencillo entenderlo, porque la historia nos cuenta o nos relata que parte de estas profecías ya se cumplieron,
Y entonces nos es más fácil entender. Pero para Daniel no. Para Daniel era algo nuevo y no sabía qué iba a ocurrir. No pasaba por su mente todos estos hechos que se iban a dar, por lo cual se enfermó. Entonces él procuraba comprenderla. Dice, aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. En el 13 decía que él oyó a un santo que hablaba, después oyó a otro santo que hace una pregunta, después vuelve a oír en el 14 que el primer santo da la respuesta al segundo santo, y ahora dice, se puso delante de Daniel uno con apariencia de hombre. Si le seguimos la secuencia a la profecía, vamos a entender lo que está ocurriendo en ese momento. Daniel quedó perplejo con esta visión y quiso saber el significado de ella. Entonces, dice, entonces se le apareció uno con apariencia de hombre, que significa hombre poderoso. O sea, el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, que significa poderoso de Dios. Esta es la primera mención de un ángel por su nombre, de este capítulo 8 y versículo 15 que estamos viendo. Sigamos entonces con el versículo número 16. Él no solamente ve a este ángel poderoso, sino que oye una voz de hombre. Y la oye entre las riberas del río Ulai. ¿Se recuerda del principio? Dijimos que la visión la tiene Daniel en el río Ulai. Que gritó y dijo. Esa voz de hombre gritó y le dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¿Quién le está dando instrucciones a Gabriel para que le enseñe la visión a Daniel? Obviamente que esta voz de hombre que oye Daniel aquí es la voz del Señor. Y le gritó al ángel, a Gabriel, y le dice, enseña. O sea que la visión tenía una explicación, la cual Daniel no estaba entendiendo, pero en este momento Gabriel le va a enseñar la visión a Daniel para que él pueda entender. Inmediatamente dice el versículo 7, vino luego cerca de donde yo estaba. ¿Quién vino cerca de donde él estaba? Gabriel. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No dice para el fin del tiempo. Dice para el tiempo del fin. ¿A qué tiempo se está refiriendo Gabriel? Del capítulo 8. De la visión del capítulo 8. La visión es para el tiempo del fin. Del fin de Antíoco, de este cuerno pequeño que se levantó de entre los 4 cuernos del leopardo que vimos en el capítulo número 2, que es el mismo ¿cómo se llama? Del macho cabrío. Es para ese tiempo del fin. En la explicación que siguió, Gabriel dejó en claro que Antíoco Epífanes no sería más que una figura, Antíoco Epífanes no sería más que una figura en miniatura del anticristo, el cuerno pequeño del capítulo 7, que vendría en el futuro distante. O sea, el doble cumplimiento de esta profecía se dio el capítulo 8, el cuerno pequeño, en el tiempo no de Daniel, sino que en Israel en el año 165 al 171 antes de Cristo. Pero el cumplimiento de la abominación desoladora del capítulo 7, que es el verdadero anticristo, se va a dar
en el periodo de la gran tribulación. Dice aquí que la visión es para el tiempo del fin. Observemos que dice el tiempo del fin y no el final del tiempo como tal. El tiempo del fin sitúa el cumplimiento completo de esta profecía en el periodo que nuestro Señor llamó la gran tribulación, porque le está diciendo que es para el futuro. Entonces, hay una mezcla aquí de eventos, de acontecimientos que se van a dar en ese tiempo del imperio griego y otro que se va a dar en el tiempo de la gran tribulación, que es lo que hay que ir entendiendo para no caer en confusión. El hombre aquí aludido es el anticristo, también llamado el hombre de pecado. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses dice, y el cuerno pequeño, en el capítulo 7 de Daniel. Esta profecía se extiende más allá del futuro inmediato y se proyecta al futuro distante hasta tal punto que incluso para nuestro tiempo de su cumplimiento es aún futuro. El cuerno pequeño del capítulo 7 para nosotros es futuro. Antíoco fue una simple prefiguración de otro cuerno pequeño que aparecerá al final del tiempo de las naciones, o sea, el tiempo de los gentiles. Mientras él hablaba conmigo, dice Daniel, y el que está hablando con él es Gabriel, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Si la presencia de un ángel como Gabriel tuvo efectos en Daniel, que cayó como dormido, como que se hubiera desmayado, y cayó con su rostro sobre la tierra, inmediatamente dice que este ángel lo tocó y lo hizo estar en pie. Lo puso de pie porque estaba tirado boca abajo. Aquí podemos observar el gran efecto físico que esta visión causó en Daniel, que era lo que iba a ser el antecedente de su enfermedad. Dice el 19, y dijo, cuando él ya se pone en pie, después de salir de ese adormecimiento, le dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin, no el fin del tiempo, para el tiempo del fin. Miren la revelación, por eso decía, la semana pasada yo les presenté unas preguntas. ¿Qué importancia tiene para nosotros estudiar el libro de Daniel? Si lo consideramos como que eso ya es historia, ¿por qué está en la Biblia y por qué nosotros lo tenemos que estar viendo y aprendiendo? Es que esa profecía, esa visión, no solamente fue para aquel tiempo. De aquel tiempo se viene transcurriendo los años y va a llegar hasta el periodo de la gran tribulación donde se va a cumplir. Bueno, alguien podría decir, pero hermano, nosotros como iglesia nos vamos antes de la gran tribulación. Es cierto, nosotros nos vamos antes de la gran tribulación. O sea que nosotros estaremos en el cielo cuando ese cuerno pequeño del capítulo 7 cause todas estas prevaricaciones en Israel en la semana número 70. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que estando dentro de las iglesias apostatan y se apartan y se tienen que quedar para el periodo de la gran tribulación? No es una información valiosa para estas personas y saber qué es lo que va a ocurrir, aparte de lo que dice Juan en el Apocalipsis. Aquí Daniel tiene una revelación de parte del ángel de Dios, en este caso de Gabriel, para decirle lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Entonces la persona no va a estar en ignorancia porque sabe lo que le espera. Nuevamente Gabriel se apartó del cumplimiento local en Antíoco y se proyectó hacia el fin de los tiempos de las naciones, o sea, el fin del tiempo de los gentiles. Hace un cambio ahí que a veces no se percibe,
y se traslada del tiempo de Daniel al periodo de la gran tribulación y le está diciendo a Daniel, le está enseñando cuál es la interpretación de esa visión que él está teniendo y esos acontecimientos que él está viendo. Versículo 20. Aquí ya viene la enseñanza, como el Señor le grita al ángel, le dice, enséñale a este la visión, la interpretación. Entonces dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Si así alguien, en lo que vimos la semana pasada y la anterior, y que explicamos del carnero y del macho cabrío, creía que yo me lo estaba inventando, no. Aquí está en la escritura, capítulo 8, versículo 20 de Daniel, dice, en cuanto al carnero que viste, que es Media y Persia, y que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Clarísima. O sea, lo que el ángel le está diciendo a Juan, no hay lugar a dudas. Obviamente que Daniel ya no vivió en el tiempo de Alejandro Magno. Daniel murió todavía en tiempo de Media y Persia. Cuando llegó Alejandro Magno, el imperio griego, ya Daniel había fallecido. Sin embargo, le están revelando esa parte importante. Versículo 21. El macho cabrío, en el 20 es el carnero, en el 21 es el macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, hablando de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Le está diciendo con lujo de detalle, le está mostrando el ángel a Daniel a quienes se refiere la visión. En este caso, el rey primero se refiere a Alejandro Magno. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿de quién quebraron un cuerno? Dice que fueron quebrados, que sería más de uno. Aquí habla de un cuerno. Al cuerno que fue quebrado es el cuerno del macho cabrío. No tiene que ver con los cuernos del carnero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Hermanos, esa es una profecía, una revelación importantísima. Y se cumplió exactamente como el Señor se la reveló a Daniel y como se le dio la interpretación por parte del ángel. Dios tiene el control de la historia. Su providencia obra de manera que todos sus propósitos se cumplen exactamente como los planeó desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, hemos llegado al tiempo. Nos vamos a quedar aquí y si ustedes quieren hacer alguna pregunta o tienen algún comentario o algún aporte que hacer. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.